2 minutos es noticia. A esta hora también María Corina Machado, Premio Nobel de Paz. Pues mire, ha hablado desde la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sigue allí en ese país. La líder de la oposición venezolana ha agradecido el apoyo de la administración de Donald Trump, pero también de un grupo de congresistas republicanos, entre quienes están, por ejemplo, Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez. Les agradece por esa lucha por la libertad de Venezuela. Dijo que después de liberar a su país seguirá el trabajo por una Cuba y una Nicaragua libres. Esto fue lo que dijo hace algunos minutos. Estuvo en la OEA y ahora está en la Cámara de Representantes. En enero comenzó un proceso de desmontaje de una estructura criminal que no solamente le ha cobrado miles y miles y miles de vidas de venezolanos, sino también de ciudadanos norteamericanos y de otros países, estadounidenses y de otros países. Por lo tanto, esto es un proceso que está en marcha para salvar vidas en Venezuela, en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Quiero repetir un punto que decía Mario. El cartel no es estabilizable, jamás será normalizable, porque lo esencial es la gente, la prioridad es la gente y el bienestar de los ciudadanos de los Estados Unidos y de los venezolanos es lo que le preocupa al presidente Trump y de eso se trata. ¿Cómo podemos darle la prioridad a atender a nuestra gente que tanto sufre? Los presos políticos que al excarcelarlos no están liberados, y quiero insistir en este punto. En Venezuela te pueden sacar de la cárcel y no eres libre. Torturados, perseguidos, que todos los que han tenido que verse obligados, forzados a dejar el país puedan regresar para construir una gran nación. Porque además quiero insistir en esto, lo decían los dos representantes, no hay transición con represión, no puede haber transición con represión. Lo primero es desmontar un aparato represivo que al final es lo único que le queda a la señora Delcy Rodríguez y al régimen. María Corina Machado, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Después de liberar a Venezuela, seguirá el trabajo por Cuba libre y Nicaragua libre. 54, y esta música identifica el rollazo político de Andrés Carmona, que hoy habla, por supuesto, lo que nos contaba Silvia. Se elimina la prima especial de servicios de los congresistas, que eran como 16 millones para cada uno. Así es, Jorge Alfredo, 16.914.540 pesos. Ese es el valor de la llamada prima de localización y vivienda. Tratemos de darle un poco de contexto a los oyentes. En el año 2013, el gobierno de Juan Manuel Santos estableció esa prima técnica. Es una prima que se le paga en el salario mensual a los congresistas, en el entendido que sirve para transporte y vivienda. La mayoría de los congresistas vienen de regiones, viven en las regiones y cuando vienen a Bogotá, esa prima debería servirles para alquilar un apartamento en Bogotá, claro, o si se tienen que trasladar, es más por eso. Pero bueno, con el decreto 0030 del 2026, el gobierno nacional de Gustavo Petro eliminó esta prima de 16 millones, casi 17 millones de pesos. La justificación la dio el ministro del Interior, Armando Benedetti. El gobierno ha considerado que es excesivo el salario para los congresistas, que no se ajusta a lo que un colombiano promedio gana o un salario mínimo. Fíjese usted cómo muchos ricos lloraban o muchos empresarios lloraban por la subida del salario mínimo a 2 millones de pesos con el transporte. Y es básicamente esa situación. Este tema siempre ha sido usado en campaña. El Pacto Histórico, el Centro Democrático, claro, Cambio Radical, el Partido Conservador, siempre han dicho, bajémosle. ¿Qué pasó? Y no se bajan Desde nunca. El año 2015 se han presentado 18 proyectos de ley. ¿18? 18 proyectos de ley. Congelando, reduciendo o ajustando el salario. Pero, aunque todos celebran, todos los congresistas dicen que les parece muy bien, el detalle es que esta reducción no es inmediata. Es desde el 20 de julio de 2026, es decir, en el momento en que se elige el nuevo Congreso. Escuche usted una de las tantas reacciones, la del senador por Cambio Radical, Carlos Motoa. ¿Cuál es la razón de esta disminución? Bajar el ingreso de los congresistas, porque no puede ser tan distinto, tan equitativo frente a la realidad del ingreso de cada uno de los colombianos. Esa Angélica Lozano de la Alianza Verde que celebra la reducción. Claro, ella sí está de acuerdo. Gracias, amor.
Bueno, deben estar todos diciendo que están de acuerdo por estar en campaña también, ¿no? Igual la doctora Angélica siempre ha promovido el tema. Sí. Pero sí. Hablo del resto. Ahora, este problema, digamos, ¿dónde está la nuez del asunto? Y se los voy a explicar. Hay cargos de funcionarios altos del Estado que no están atados al salario de los congresistas y que ganan mucho más, ¿sí? La unidad de gestión del riesgo, entidades como Ecopetrol, aunque Ecopetrol se maneja por el régimen privado, donde ganan mucho más. Entonces, la gran duda que queda es si esto no es más también una decisión política en tiempo de campaña o, como dice el presidente del Congreso, Lidio García, que es un castigo político a la independencia del Congreso. Y le voy a cerrar con este dato. Haciendo las cuentas de la lechera, por así decirlo, revisando las nóminas de los congresistas, lechera, sí. Y ustedes pueden ver la imagen en nuestro canal de YouTube. Mire, sin esa prima de 17 millones de pesos, hoy un congresista neto se gana 32 millones, después de todas las reducciones. Sin esa prima se ganaría 22 millones de pesos. Es decir, se ganan 10 millones de pesos. Lo que se ganan hasta el 2025, asignación básica, ¿dice qué? No. Estoy 12 millones. Viendo bien, la asignación básica es de 12 millones. 12 más gastos de representación, 22 millones. 22 más prima especial 16 da 51 millones. Y así hay que quitarle 2 millones de salud, usted le hace deducción 3 millones de pensión, 257.000 de aporte de fondo de solidaridad, 772 y la retención y una retención en la fuente de 12 millones de pesos. Es decir, era de 32 millones. Si ahora les quitan esa prima, como dice usted, señor Carmona, les queda 22 millones de pesos de sueldo. Pobrecitos. Y ojo, pero a ver, a usted, ¿para qué le alcanza con 22 millones de pesos? Claro, pero si usted estaba... Pero si usted vivía y esa prima la usaba en lo que dicen ellos que usarla. 3 botellas de amarillo. Ahora, ¿usted se ha dado cuenta, Jorge Alfredo, cómo milagro en época electoral baja la gasolina, sube el salario mínimo, le quitan impuestos a los... le quitan el salario de los congresistas? Esto, mejor dicho, es una maravilla. Esto si cambia el gobierno, todo se vuelve buenísimo en época electoral. Dependiendo. Va a ser difícil para otro presidente regresar la prima. Ahora, pues sería tremendamente impopular. Claro. Pero nos llama mucho la atención que justo para esta época y justo para el cierre del gobierno, el gobierno esté haciendo cosas que incluso prometió iba a hacer en época de campaña en 2022, la reducción del salario justo para esta campaña, el aumento del salario mínimo por más del 23%, por cerca del 23% para esta época de campaña, o la reducción de 300 pesos de la gasolina para esta época de campaña. ¿Y ustedes creen que los beneficiarios van a preocuparse por eso? Que es por política, no les importa por qué. Van a recibir el beneficio. Por eso no es muy inteligente darle la batalla a Petro en ese sentido, ponerse a todo lo que él dice para que el beneficio político sea solo para él. Y decir que es que está haciendo política. Muchos pensarán, pues para eso votamos por él, para que haga política. Yo sé que lo que se busca es tratar de denunciar las intenciones del gobierno, pero yo no creo que eso sirva para mucho. Convence a los que ya eran antipetristas, pero el que va a recibir el salario mínimo no le importa si era por política o no. Ya vendrán los videos en este momento de campaña donde el señor Benedetti o el señor Roy Barreras o el propio presidente Petro dirán: un gobierno que bajó la gasolina, un gobierno que subió el salario mínimo, le bajó el sueldo a los congresistas. Eso vende en campaña. Eso vende. Claro, pues claro, porque además hay un candidato que es el del gobierno, que tiene la maquinaria del gobierno, cosa que no tienen otros candidatos. Claro. No, pero el gobierno anterior también... No, pero yo estoy hablando en general. No, sí, tenía y le ganó la oposición. Aquí todavía puede ganar la oposición. Claro. Ahora, solo me queda esta duda, y es: el impacto se verá después del 20 de julio, es decir, pasarán 6 meses en el que nuestros actuales padres y madres de la patria seguirán con los 51 millones de pesos. Entonces, pues si estamos haciendo ejemplo de austeridad, si estamos haciendo un ejercicio político de austeridad, de hacer un ejercicio de equidad, así como, y voy a citar las palabras del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que les decía vivatos, que atacaba a los congresistas que pedían esto, y era que la reducción no fuera inmediata, sino después del 20 de julio, y que les decía que eran unos avivatos, porque ahora sí es válido que Carmonita, sea después del 20 de julio. ¿Para cuándo es que quieren la constituyente? Para el siguiente gobierno. Para el siguiente congreso. Digan lo que digan, no hay nada más popular en Colombia que rebajarle el sueldo de los congresistas.
subió el salario mínimo, le da subsidios a la tercera edad, bajó la gasolina, porque es un hecho que bajó 300 pesos. Creían que Petro era manco. Ay. Ahí estamos, en eso estamos, en el rollazo político, señor Carmona. Y hablando de recursos, hablamos de recursos para la salud, que ahí sí están bien friqueados. Pues en medio de los cuestionamientos, Jorge y oyentes, por las deudas, la nueva EPS se está defendiendo. Dicen que no han podido girar más de 2.1 billones de pesos porque 4 juzgados del país ordenaron múltiples embargos a las cuentas. Esto ha complicado los acuerdos de pago con diferentes clínicas, hospitales y farmacéuticas. Mejor dicho, el desastre de la salud, Jessica. Nueva EPS indicó que enfrenta embargos judiciales por un monto superior a los 2,1 billones de pesos impuestos por 4 juzgados del país, situación que tiene impacto directo en su operación administrativa y en el flujo de recursos destinados a la prestación de servicios de salud, pues de acuerdo con la entidad, la suma actualmente embargada equivale aproximadamente al total de la operación en un mes, pues según lo expuesto, el valor de los embargos se incrementó de manera progresiva durante el último año. En noviembre del 2025, las medidas pasaron de 422 mil millones a 887 mil millones de pesos y recientemente ascendieron a 2 billones de pesos. Pues estos recursos, señala la EPS, se encuentran retenidos en cuentas bancarias y en diferentes fuentes de financiación, lo que limita la disponibilidad de tesorería. Por lo que frente a este panorama, la EPS informó que adelanta acciones jurídicas y financieras para mitigar el impacto que ha sostenido acercamiento con los despachos judiciales que ordenaron las medidas. Y la otra noticia, la salud sigue siendo una de las problemáticas en las regiones por las demoras en la entrega de medicamentos, porque no pagan los salarios, y desde Santander se confirma una nueva condena contra alias El Negro Over. Eso es lo que pasa en las regiones y se los contamos a esta hora en Voz Populi. En medio de la polémica por las declaraciones del ministro de Salud y las denuncias de directivos del Hospital San Rafael del municipio de Itagüí por la grave crisis financiera que atraviesa, en la tarde de este martes, funcionarios de la Superintendencia de Salud visitaron el centro asistencial para verificar las condiciones en la prestación de sus servicios. Blue Radio conoció extraoficialmente que durante la diligencia el organismo de control, además de estados financieros, verificó asuntos como las capacidades locativas e insumos con los que actualmente este lugar atiende a pacientes especialmente del sur del Valle de Aburrá y donde siguen esperando el desembolso de millonarios recursos que adeudan entidades como Nueva EPS y Sabia Salud para cubrir obligaciones urgentes como el pago de salarios al personal. En la red hospitalaria del Atlántico están sin sueldo. Las millonarias deudas tienen pendientes el pago de los últimos 4 meses de casi 1.000 trabajadores. La crisis también quedó reflejada luego de que el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad quedara sin el servicio de energía durante 3 días tras sufrir un daño en las acometidas, el cual no fue reparado de forma inmediata por la empresa Aire, dado el incumplimiento en el pago de una millonaria deuda con esta compañía. Finalmente, el servicio de energía fue restablecido este martes tras llegar a unos acuerdos. En Neiva, trabajadores de la salud del sector oficial protestaron exigiendo mejores garantías laborales y salarios con prestaciones sociales. En el Huila, al menos 1.200 profesionales de la salud laboran con contratos de prestación de servicios de manera tercerizada. Federico Uriza, presidente del gremio. Para los compañeros agremiados, los salarios son manejados por horas. O sea, si trabaja 100 horas, le pagan a 15.000 pesos la hora sin derecho a ningún tipo de prestación social. Según el vocero sindical, médicos generales, enfermeras y auxiliares vienen trabajando en esas condiciones desde hace 20 años aproximadamente. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las amenazas estarían relacionadas con el proceso que adelantaba la funcionaria judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con extorsión agravada, en el que figuraba como indiciada la esposa del Negro Over. Por lo que el 27 de marzo del 2023, desde la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo en Girón, grabó un video que posteriormente divulgó en redes sociales. El hombre amenazó de muerte a la fiscal encargada del caso contra su esposa y exigía su liberación inmediata. Las autoridades señalaron que esto no sería un hecho aislado, pues alias El Negro Over se ha hecho conocido por difundir videos intimidatorios desde centros penitenciarios en los que ha estado recluido. Tarcisio Maya es Voz Populi.